Rapidez de una onda en una cuerda. Las ondas en cuerdas son un tipo especial de onda mecánica. Podemos analizar este caso de ondas en cuerda basado en conocimientos de física anteriores. Es decir, podemos utilizar principios que son conocidos y que son de interés en la física, como el principio de conservación de la energía o el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Entonces vamos a analizar qué sucede en una cuerda. Para ello vamos a empezar dibujando un tramo de una cuerda. Imaginemos que tenemos una porción de una cuerda que nos interesa analizar. Por ejemplo, dibujamos un pequeño tramo de la cuerda que está en movimiento. Supongamos que ese es un tramo de una cuerda. Vamos a suponer que esa cuerda es uniforme y homogénea. Uniforme significa que tiene las mismas dimensiones, la misma sección transversal en cualquier punto de ella. Es decir, le damos un corte y tiene el mismo círculo transversal. Y homogénea significa que tiene la misma composición en toda su longitud. Bajo esta premisa, vamos entonces a tomar ese elemento de cuerda y vamos a dibujar las distintas fuerzas que actúan. Sabemos que al sacudir la cuerda se forman patrones de ondas. Si la sacudimos en forma periódica con una frecuencia dada, es decir, sacudiendo hacia arriba y hacia abajo, de la misma forma, introduciendo una señal senoidal, entonces vamos a tener una función senoidal en la cuerda. Esas ondas senoidales van a viajar a través de la cuerda, llegando al extremo de la cuerda que está fijo. Y luego se van a reflejar a partir de ese extremo, dando lugar a patrones de ondas estacionarias, como veremos más adelante. Entonces, la cuerda tiene cierta tensión T. Vamos a suponer que en el tramo izquierdo hay una fuerza F1. Y en el extremo derecho, una fuerza F2. Esas dos fuerzas que vemos en la cuerda, podemos decomponerla en componentes rectangulares. Por ejemplo, F1 tiene una componente X. Le podemos llamar Fx. Y tiene una componente en Y que vamos a llamarle F1Y. Para la fuerza F2, al decomponer, va a tener una componente en X que también va a ser Fx. La componente en X de la fuerza F2 debe ser exactamente Fx debido a que las partículas de la cuerda no se desplazan en dirección horizontal. Vamos sacudiendo la cuerda y se desplazan hacia arriba y hacia abajo. Lo que se desplaza en dirección horizontal es la onda, pero las partículas de cuerda no se desplazan horizontalmente. Si usted marca un punto de la cuerda, usted no ve que ese punto se desplace horizontalmente cuando usted la está sacudiendo, digamos una cuerda que está en un eje horizontal. Al sacudir la cuerda, un punto marcado en la cuerda no se desplaza horizontalmente.
El desplazamiento es vertical. Como no se desplaza horizontalmente, eso implica que la fuerza neta horizontal que actúa sobre ese punto debe ser nula, es decir, debe tener magnitud cero. Por eso, esas componentes horizontales han de ser iguales y deben tener sentido opuesto para que se anulen. Luego, la componente vertical de la fuerza F2, vamos a ponerle F2Y. F2Y. Digamos que hay una longitud delta X desde el punto 1 al punto 2, es decir, desde el extremo izquierdo de la cuerda al extremo derecho. Entonces, a partir de ahí, podemos jugar un poco con las matemáticas. Podemos definir la pendiente a partir de la curva. F1 tiene un ángulo respecto al horizontal, que vamos a llamarle ese ángulo teta. De modo que la tangente de teta será opuesto entre adyacente, es decir, F1Y entre Fx. Pero a su vez, desde el punto de vista de derivadas, podemos también definirlo como una derivada. Recordar que la primera derivada tiene una connotación especial y está asociada a la pendiente de la recta tangente a una curva. Entonces, en este caso, será el negativo de la primera derivada de la función con respecto a X evaluada en el punto X. Vamos a decir este es el punto X y este de aquí sería el punto X más delta X. Luego vamos a definir el ángulo que forma F2 con la horizontal y vamos a llamarle alfa. La tangente de alfa será entonces igual a opuesto sobre adyacente, será F2Y entre Fx, que a su vez se puede obtener como la parcial de la función de onda con respecto a X evaluada en X más delta X. Note que aquí no tenemos signo negativo debido a que vamos de izquierda a derecha y es una pendiente positiva. Sin embargo, en el punto inicial íbamos de derecha a izquierda, sería una pendiente negativa. Por eso es que aparece el signo menos en la expresión de tangente de teta. Especialmente el signo menos aparece en la parcial respecto a X evaluado en el punto X. A partir de ahí, podemos despejar. Suponga que esa cuerda inicialmente estaba horizontal, o sea, no estaba perturbada. Si la cuerda inicialmente no estaba perturbada, entonces Fx se va a corresponder con la tensión en la cuerda. O sea, básicamente tenemos que para una cuerda inicialmente no perturbada, para una cuerda inicialmente no perturbada, Fx viene a ser F
viene a ser la tensión en la cuerda. Tensión en la cuerda. A partir de ahí podemos despejar las componentes verticales de fuerza. Tenemos que F1Y viene a ser la tensión en la cuerda por el negativo de la derivada parcial de la función de onda respecto a X evaluado en el punto X. La componente vertical F2Y, componente de fuerza vertical F2Y, será igual que la tensión en la cuerda por la derivada parcial de la función de onda respecto a la posición X evaluada en X más delta X. Luego la fuerza neta que impulsa esa cuerda que se mueva hacia arriba o hacia abajo vendrá dada como la sumatoria de fuerza. La fuerza neta en Y. Luego Fy, que va a ser igual que F1Y más F2Y, se puede expresar en términos de esas derivadas parciales. Fy viene a ser F2Y más F1Y, es decir, viene a ser F por la derivada parcial de la función de onda respecto a X, evaluada en X más delta X, menos la parcial de la función de onda con respecto a X, evaluada en X. Esa viene a ser la componente vertical de fuerza neta. Sabemos que esa componente vertical tiene que ser igual a masa por aceleración vertical. La masa, en este caso, la podemos obtener en términos de la densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa, mi, va a ser igual que la masa total de la cuerda entre su longitud. También la podemos poner en términos diferencial. Una cuerda que inicialmente está horizontal, entonces la densidad lineal de masa puede expresarse como diferencial de masa entre diferencial de X, en este caso, estando la cuerda horizontalmente. De modo que a partir de ahí podemos obtener la masa. O de hecho podemos tenerlo también como delta masa. Cambie la masa con respecto a X. Supongamos que aquí tenemos un elemento diferencial y entonces vamos a llamarle en vez de M, delta M por A sub Y. La componente vertical de fuerza será la masa, porción de masa que se mueve, por su aceleración vertical. Siendo mi la densidad lineal de masa. Vamos a ponerlo aquí, densidad lineal de masa. A partir de ahí entonces podemos establecer que esa componente de fuerza vertical será la densidad lineal de masa por delta X.
y eso va multiplicado por la componente en Y de aceleración. Igualando las ecuaciones de F y Y, es decir, esta que le estamos poniendo cotejo en verde, entonces tenemos que la densidad lineal de masa por delta X por la componente en Y de aceleración será igual que la tensión en la cuerda multiplicada por la parcial de la función de onda con respecto a X, evaluada en X más delta X, menos la parcial de la función de onda respecto a X, evaluada en X. Luego, esto lo podemos simplificar bastante y la componente vertical de aceleración se puede obtener mediante una derivada. Podemos tomar el límite cuando delta X tiende a cero. Es decir, tenemos densidad lineal de masa por componente en Y de aceleración entre la tensión en la cuerda será la parcial de la función de onda con respecto a X, evaluada en X más delta X, menos la parcial de la función de onda con respecto a X, evaluada en X, todo eso dividido entre delta X. Tomando el límite, cuando delta X tiende a cero, tomando el límite cuando delta X tiende a cero en el miembro derecho de esta igualdad, entonces llegamos a la conclusión de que la densidad lineal de masa multiplicada por la componente vertical de aceleración entre la tensión en la cuerda será límite cuando delta X tiende a cero de la parcial de la función de onda con respecto a X, evaluada en X más delta X, menos la parcial de la función de onda con respecto a X, evaluada en X, entre delta X. La expresión que está en el miembro derecho en esta igualdad se corresponde con una derivada. La definición de derivada, si usted recuerda de su cálculo diferencial, se la definen como el límite cuando el incremento de la variable tiende a cero de la función incrementada menos la función sin incrementar entre el incremento de la variable. Pero si usted nota, precisamente eso es lo que tenemos en el miembro derecho de la igualdad. Tenemos la función parcial de y con respecto a x incrementada en x más delta x menos la función parcial de y con respecto a x en x, evaluada en x, entre el incremento de la variable. Entonces, básicamente, eso lo podemos expresar como una segunda derivada. Es decir, tenemos que esto será la segunda derivada parcial de la función de onda con respecto a x. De modo entonces que tenemos que la densidad lineal de masa por la componente vertical de aceleración entre la tensión en la cuerda será igual que
la segunda derivada parcial de la función de onda con respecto a X. Luego, la componente vertical de aceleración se puede obtener de forma simple. La componente vertical de aceleración será la segunda derivada de la función de onda respecto al tiempo. Recuerden que las partículas de la cuerda se desplazan verticalmente. Entonces, es sabido que la primera derivada de la posición vertical respecto al tiempo va a dar la velocidad vertical. Y si volvemos y derivamos, es decir, la derivada de esa velocidad vertical respecto al tiempo va a dar la aceleración vertical. De modo entonces que la aceleración vertical sería la segunda derivada de la posición vertical respecto al tiempo. Sustituyendo en la ecuación anterior, llegamos a la siguiente conclusión. Densidad lineal de masa entre la tensión en la cuerda por la derivada segunda de la función de onda con respecto al tiempo será igual que la derivada segunda de la función de onda con respecto a la posición. Eso lo podemos acomodar despejando la parcial segunda de la función de onda con respecto al tiempo. Tenemos que la parcial segunda de la función de onda respecto al tiempo es igual que la tensión en la cuerda entre la densidad lineal de masa por la parcial segunda de la función de onda respecto a la posición. Esa expresión que tenemos es consona con la ecuación diferencial de onda. La ecuación diferencial de onda establece lo siguiente. La ecuación diferencial de onda en una dimensión, es decir, unidimensional, establece que la parcial segunda de la función de onda respecto al tiempo será igual que el cuadrado de la rapidez de la onda por la parcial segunda de la función de onda respecto a la posición. En este caso X, por tratarse de la ecuación de onda unidimensional. Luego comparamos estas dos ecuaciones que le estamos poniendo el cotejo en verde y al compararla podemos obtener la rapidez de la onda. Es decir, tenemos que el cuadrado de la rapidez de la onda será igual que la tensión en la cuerda entre la densidad lineal de masa de la cuerda, de donde obtenemos la rapidez de la onda como la raíz cuadrada de la tensión en la cuerda entre la densidad lineal de masa de la cuerda. Esta expresión que estamos encerrando en rectángulo color rojo es bastante interesante y puede ser ampliada en una forma más general. Podemos establecer que la rapidez de una onda mecánica en un medio es igual que la raíz cuadrada
de magnitud de fuerza de restitución del sistema o medio físico material dividido entre la inercia que se opone a dicha restitución. En nuestro caso particular de la cuerda, la magnitud de fuerza de restitución del sistema lo constituye la tensión en la cuerda. Y la inercia que se opone a dicha restitución lo constituye la densidad lineal de masa. En términos generales, así podemos obtener la rapidez de una onda mecánica en un medio. Más adelante veremos algunas expresiones para obtener la rapidez de una onda en un medio atendiendo a las características del medio. Energía en el movimiento ondulatorio. La energía la podemos definir en términos de la potencia. La potencia por el tiempo proporciona energía. Anteriormente, pudimos apreciar que la componente vertical de fuerza podíamos definirla como el negativo de la tensión en la cuerda por la parcial de la función de onda con respecto a la posición. La definimos de esa forma. Para el extremo inicial de la cuerda, evaluamos esa derivada parcial en X. Y para el extremo final, la evaluamos en X más delta X. En este caso, vamos a trabajarla de forma general, ya que lo que queremos estudiar es la energía en el movimiento ondulatorio. Vamos a empezar por la potencia. Sabemos que la potencia es trabajo entre tiempo. El trabajo va a ser igual a fuerza por desplazamiento. En este caso, un desplazamiento vertical y una fuerza vertical. De modo entonces, en términos general, podemos expresar la potencia como componente vertical de fuerza multiplicado por la velocidad. En este caso, la velocidad vertical. Y de hecho, la potencia se puede expresar en términos vectorial. Se puede expresar como el producto escalar del vector fuerza por el vector velocidad. Con esta expresión para la potencia y ya teniendo una para la componente vertical de fuerza, y sabemos que la componente vertical de velocidad vendrá a ser la parcial de la función de onda respecto al tiempo. Entonces, finalmente podemos obtener una expresión para la potencia como el negativo de la tensión en la cuerda por la parcial de la función de onda respecto a la posición multiplicada por la componente vertical de velocidad, que es la parcial de la función de onda respecto al tiempo.
esa expresión proporciona la potencia. En caso de que la función de onda sea sinusoidal, entonces ya sabemos cuál es la forma que tiene. Para una función de onda sinusoidal, para una función de onda sinusoidal, entonces tenemos y igual a una amplitud por el coseno de kx menos omega t. En el caso de una onda que viaje hacia la derecha. Si la onda viaja hacia la izquierda, entonces será y igual la amplitud por el coseno de kx más omega t. Vamos a derivar esa función de onda primero respecto a x y después respecto a t. La parcial de la función de onda respecto a x será la derivada del coseno y menos el seno. Entonces tendría menos la amplitud por el seno de kx menos omega t por la derivada del argumento respecto a x, que va a dar entonces k. Cuando derivo el argumento, omega t derivado respecto a x da 0 y kx derivado respecto a x da k como resultado. De modo entonces que la parcial de la función de onda respecto a x es igual que menos la amplitud de la onda por el número de onda por el seno de kx menos omega t. De forma similar, derivamos la función de onda parcialmente respecto al tiempo. La derivada parcial de la función de onda respecto al tiempo sería igualmente la derivada del coseno menos el seno, sería menos la amplitud por el seno de kx menos omega t por la derivada del argumento, en este caso respecto al tiempo. La derivada de kx menos omega t respecto al tiempo proporciona menos omega. De ahí tenemos que la parcial de la función de onda respecto al tiempo será igual que la amplitud de la onda por la frecuencia angular por el seno de kx menos omega t. Luego, estos dos resultados, estas dos derivadas parciales que estamos marcando con cotejo verde, la introducimos en la ecuación que le estamos colocando el asterisco, es decir, ecuación de la potencia. De ahí obtenemos que la potencia será igual que menos la tensión en la cuerda por la derivada parcial de la función de onda respecto a x, que es menos la amplitud por el número de onda por el seno de kx menos omega t. Y luego tenemos que la parcial de la función de onda respecto al tiempo es la amplitud por la frecuencia angular de la onda por el seno de kx menos omega t. A partir de ahí, tenemos que la potencia de la onda en términos de las variables x y t, una función en las variables x y t, será la tensión en la cuerda por el cuadrado de la amplitud por el número de onda por la frecuencia angular
por el seno cuadrado de kx menos omega t. Ahí tenemos una expresión bastante interesante para la potencia en la cuerda. Es decir, la potencia que hace que se mueva la cuerda. Luego tenemos una amplitud de potencia. Esa función senoidal está al cuadrado, por tanto, no toma valores negativos, lo que significa que la potencia siempre es positiva. Una función seno cuadrado tiene una forma como sigue. Si realizamos la gráfica de la función seno cuadrado, empieza en 0, vuelve a 0. Entonces el ciclo que corresponde negativo, al estar al cuadrado, también va a ser positivo. Esto proporciona una función periódica que siempre es positiva, ya que el seno está al cuadrado. Sería algo como sigue. Entonces tenemos un valor máximo de la potencia que vendrá dada por las distintas constantes que multiplican el seno cuadrado. Eso es lo que se conoce como amplitud de potencia o potencia máxima. La potencia máxima viene a ser la tensión en la cuerda por el cuadrado de la amplitud por el número de onda por la frecuencia angular. Esa potencia máxima se puede expresar en términos de otras variables. Por ejemplo, el número de onda y la frecuencia angular están relacionadas con la rapidez de la onda. Entonces pudiéramos sustituir una en función de la otra. La rapidez de una onda en una cuerda es igual a la raíz cuadrada de la tensión en la cuerda entre la densidad lineal de masa. Tenemos esa expresión y luego tenemos la expresión de la rapidez en términos del número de onda y en términos de la frecuencia angular. Podemos definir la rapidez de la onda como la frecuencia angular entre el número de onda. Entonces, esas tres ecuaciones pueden ser combinadas y expresar la potencia máxima de distintas formas posibles. Pero lo más interesante aquí es obtener la potencia media. Vemos que la potencia es una onda y tiene un valor medio. La potencia media viene a ser una potencia constante que surte el mismo efecto que esa función potencia. Esa potencia media podemos determinarla mediante una integral, valor medio de una función. Vamos a hablar un poco de esto. De una función periódica, digamos, f de t. Para una función cualquiera, en un intervalo a, b, el valor medio de una función, vamos a llamarle f barra superior, vendrá dado como 1 entre la diferencia de intervalo de la función integrada en el intervalo. Eso es lo que se conoce como valor medio de una función. Eso se trabaja en el cálculo integral. Entonces ahí tenemos el valor medio de una función. En el caso de que sea una función periódica, entonces se acomoda un poco más, ya que la función periódica se repite en un intervalo de tiempo. Entonces básicamente el valor medio será
1 entre el periodo integral de 0 al periodo de la función por el diferencial del tiempo. Esa es la forma que tenemos para obtener el valor medio de una función periódica. Entonces, en este caso, ¿cuál es el valor medio? De la función seno cuadrado de teta. Para saber cuál es el valor medio, simplemente tenemos que integrarla. El valor medio de esa función viene a ser 1 sobre el periodo, digamos en este caso 1 sobre 2pi, integral de 0 a 2pi de el seno cuadrado de teta por diferencial de teta. Resolvemos esa integral. Vamos a utilizar una identidad trigonométrica. Sabemos que el seno cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos el coseno del duplo del ángulo partido 2. Aprovechamos esa identidad que permite degradar el exponente de una función seno, una función par, es decir, un seno cuadrado, a expensas de duplicar el ángulo. Son identidades potencialmente útiles para resolver integrales. Entonces, el valor medio de la función que andamos buscando es 1 entre 2pi por el integral de 0 a 2pi de 1 menos coseno de 2 teta partido 2 por diferencial de teta. Entonces, podemos de ahí obtener dos integrales. Tenemos 1 entre 2pi que multiplica a el integral de 0 a 2pi de 1 medio diferencial de teta menos 1 medio del integral de 0 a 2pi del coseno de 2 teta diferencial de teta. A partir de ahí entonces tenemos que el valor medio de la función dada será 1 sobre 2pi que multiplica a 1 medio de teta evaluado desde 0 a 2pi menos 1/4 seno de 2 teta evaluado desde 0 a 2pi. Recordar que la integral del coseno es el seno. Entonces tendríamos seno de 2 teta. Y luego entonces tengo que dividir entre el argumento, sería entre 2. Pero ya tenemos un 2 debido al 1 medio que está afuera multiplicando la integral. De modo que queda menos 1/4. Luego evaluamos en los límites y el valor medio de la función dada es 1 sobre 2pi que multiplica a 1 medio por 2pi y al evaluar en 0 da 0 menos 1/4 seno de 4pi. Y luego tengo un menos, pero al evaluar en el límite inferior también tengo que tomar la negativa, por lo tanto la tomo positiva. 1/4 seno de 2 por 0, seno de 0. Luego el seno de 4pi es 0. El seno de 0 también es 0.
De modo que el valor medio de la función dada sería igual que 1 sobre 2pi por 1/2 por 2pi. Se cancelan los 2pi, ya que están multiplicando y dividiendo. Y finalmente obtenemos que el valor medio de la función seno cuadrado de teta va a ser igual que 1/2. De la misma forma, el valor medio de la función seno cuadrado de kx menos omega t es igual a 1/2. De la misma forma, porque podemos hacer un cambio de variable, digamos que esa es la variable teta, y ya luego entonces tengo que integrar en un periodo de la función, y tengo entonces ese valor medio. Por tanto, la potencia media será igual que la potencia máxima por 1/2, que es el valor medio de la función seno cuadrado. De ahí, entonces, podemos tomar distintas ecuaciones para la potencia media, ya que tenemos distintas ecuaciones para la potencia máxima, combinando estas ecuaciones que le estamos poniendo el cotejo color azul. Combinando esas ecuaciones tenemos distintas expresiones para la potencia máxima. A partir de ahí podemos tener distintas expresiones para la potencia media, ya que la potencia media será 1/2 de la potencia máxima. Potencia media será igual que 1/2 de la tensión en la cuerda por el cuadrado de amplitud por el número de onda por la frecuencia angular. Consono con la expresión que teníamos anteriormente, potencia máxima igual a tensión en la cuerda por el cuadrado de amplitud por el número de onda por la frecuencia angular. Es decir, esta ecuación que tenemos. Potencia máxima igual a tensión en la cuerda por el cuadrado de amplitud por el número de onda por la frecuencia angular. Entonces la potencia media será 1/2 de la tensión en la cuerda por el cuadrado de la amplitud por el número de onda por la frecuencia angular. Y combinando con las otras dos ecuaciones que tenemos para la rapidez de la onda, es decir, esta que le estoy poniendo el cotejo en rojo, vamos a traerlas aquí. La rapidez de la onda es la raíz cuadrada de la tensión en la cuerda entre la densidad lineal de masa. La rapidez de la onda es la frecuencia angular entre el número de onda. Entonces podemos obtener distintas expresiones para la potencia media. Así, por ejemplo, podríamos decir que omega sobre K es la raíz de la tensión en la cuerda entre la densidad lineal de masa. Y a partir de ahí podemos despejar un parámetro y ponerlo en función del otro. Es decir, podemos despejar omega y ponerlo en función de K, teniendo una expresión para la potencia media. Podemos despejar K y ponerlo en función de omega para sustituir en la potencia media, dando lugar a distintas expresiones. De hecho, podemos despejar incluso la tensión en la cuerda. Tenemos que la frecuencia angular entre el cuadrado del número de onda será la tensión en la cuerda entre la densidad lineal de masa. Entonces de ahí podemos despejar la tensión en la cuerda
y tener una expresión de la potencia media. Tenemos, por ejemplo, que la potencia media será igual que un medio del cuadrado de la frecuencia angular entre el cuadrado del número de onda por la densidad lineal de masa, por el cuadrado de la amplitud, por el número de onda, por la frecuencia angular. Y tenemos entonces que la potencia media será igual que un medio, frecuencia angular al cubo, por densidad lineal de masa, por cuadrado de amplitud, entre el número de onda. Ahí tenemos una expresión para la potencia media. Pero si lo que nos interesa es sustituir la frecuencia angular, entonces podemos obtener una ecuación diferente. Podemos decir que la frecuencia angular es el número de onda por la raíz de la tensión en la cuerda entre la densidad lineal de masa. Sustituimos esa expresión en la ecuación de la potencia media, que está en color azul, en la parte superior, y tenemos entonces que la potencia media será igual que un medio de la tensión en la cuerda por el cuadrado de amplitud por el número de onda, por la frecuencia angular, que es el número de onda, por la raíz de la tensión en la cuerda entre la densidad lineal de masa. Y tenemos otra expresión para la potencia media, que será entonces un medio de la tensión en la cuerda elevado a la 3 medios entre la densidad lineal de masa elevado a la 1 medio por el cuadrado de amplitud multiplicado por el cuadrado del número de onda. Y ese 1 medio podemos ponerlo como coeficiente 2 en el denominador. Y en fin, podemos jugar con esas ecuaciones. Esto es especialmente útil cuando en un problema no nos dan alguno de esos parámetros. Por ejemplo, la expresión para la potencia media que está en color verde, esta que le estoy poniendo el punto rojo, es útil si conozco la frecuencia angular, conozco la densidad lineal de masa, la amplitud y el número de onda. Sin embargo, si no conozco alguno de esos parámetros, pudiera no poder resolver con ellos. La expresión para la potencia media, que le estoy poniendo el cotejo en rojo, es útil si conozco la tensión en la cuerda, la amplitud, el número de onda y la densidad lineal de masa. Y así podemos jugar y podemos obtener otras ecuaciones más. Es posible obtener otras. Podríamos sustituir directamente la tensión en la cuerda, despejándola de esta ecuación, por ejemplo, y sustituyéndola en esta que le estoy poniendo el cotejo. Tendríamos ecuaciones distintas. En todo caso, lo más interesante es usted saber de qué dispone, o sea, qué le proporcionan en un ejercicio y qué datos le están dando. Hay un montón de ecuaciones, sin embargo, algunas de las más usadas son las que le he puesto en pantalla. Hay uno también que se usa mucho que establece que la potencia media es igual a un medio de la raíz de la densidad lineal de masa por la tensión en la cuerda por el cuadrado de la frecuencia angular y por el cuadrado de la amplitud. Y esa expresión la podemos obtener de forma sencilla, simplemente despejando K y sustituyendo. Por ejemplo, si despejamos K de esta ecuación que le estamos poniendo el cotejo y luego sustituimos en esta ecuación que estamos indicando en pantalla, podemos llegar a la ecuación que he colocado en pantalla, que la estamos encerrando en un rectángulo color azul. Intensidad
de las ondas. Intensidad de una onda. Además de la potencia, en una onda mecánica es especialmente importante la intensidad, especialmente cuando estamos trabajando con ondas sonoras. Si tenemos una fuente de sonido, digamos, supongamos que tenemos un altavoz esférico, entonces ese altavoz emite en toda dirección. Pero mientras más nos alejamos de ese altavoz, menos intenso se puede verificar el sonido. Lo que significa entonces que esa intensidad va disminuyendo. Es especialmente importante definir la intensidad. Entonces, en este caso se trata de una onda mecánica tridimensional, como el sonido que se emite en toda dirección. Entonces, esa fuente emite una potencia. Definimos la intensidad como el cociente de la potencia promedio entre el área o superficie que atraviesa la energía de la fuente. En este caso, la energía que atraviesa es una esfera, la energía que atraviesa es la que emite la fuente, es decir, la potencia de la fuente sería la potencia promedio de la fuente, y la superficie o área de la esfera mostrada en figura. Una esfera de radio R, vamos a ponerle R1. En este caso, la intensidad 1 viene a ser la potencia promedio de la fuente entre el área 1. Esa área 1 o área de esfera será igual que 4pi por radio 1 al cuadrado. Esa es el área superficial de una esfera. Área superficial de una esfera de radio R es 4pi por R cuadrado. Si tomamos una esfera concéntrica de radio mayor, entonces en un punto sobre esa esfera nueva, digamos de radio R2, no tendremos la misma intensidad, sino que tendremos una intensidad menor. Digamos que es una esfera de radio R2. Entonces, la intensidad 2, en este caso, viene a ser la potencia promedio de la fuente entre el área 2, siendo el área 2 4pi por R2 al cuadrado. De modo entonces que tenemos dos intensidades diferentes. La intensidad 1, ¿quién será? La intensidad 1 viene a ser la potencia promedio entre 4pi R1 cuadrado. La intensidad 2 viene a ser la potencia promedio
entre 4pi R2 cuadrado. La potencia promedio es la misma porque la fuente no cambia. Entonces podemos en esas dos ecuaciones despejar la potencia promedio e igualar. Tenemos entonces de la primera ecuación potencia promedio igual a 4pi R1 cuadrado por intensidad 1. Para la segunda ecuación, potencia promedio será igual que 4pi R2 cuadrado por intensidad 2. Igualando, ¿qué tendremos? Igualando tendremos que 4pi R1 cuadrado por intensidad 1 será igual que 4pi R2 cuadrado por intensidad 2. Podemos simplificar todavía un poco más, ya que en la ecuación en verde, en ambos miembros de la igualdad, dividiendo por 4pi, tenemos R1 cuadrado por I1 será igual que R2 cuadrado por I2. Esa última igualdad permite que nosotros podamos escribir los cocientes de intensidades. Es decir, podemos tener que la intensidad de la onda en un radio R1 entre la intensidad de la onda en un radio R2 sería igual que R2 al cuadrado entre R1 al cuadrado. Podemos verlo, fíjense que los subíndices están invertidos. En el miembro izquierdo tenemos I1 entre I2, pero en el miembro derecho tenemos R2 entre R1, ambos al cuadrado. Esto permite que podamos expresarlo de la siguiente manera. Podamos expresar que la intensidad 1 entre la intensidad 2 sea igual que el recíproco de los cuadrados de los radios o distancias. Es decir, 1 entre R1 sobre R2 al cuadrado. Esta expresión en ocasiones se conoce como ley del cuadrado inverso. Ley del cuadrado inverso para la intensidad. En la física es muy habitual tener ecuaciones de este tipo. Bien, es también interesante conocer que las ondas mecánicas se superponen. Cuando dos ondas mecánicas de la misma naturaleza intervienen en un medio, se da el fenómeno de superposición. Es decir, que se suman algebraicamente. Dando lugar a una onda resultante. Si de repente tenemos una onda Y1 que varía en X y en T, y una onda Y2 que varía en X y en T, al coincidir en un mismo medio, entonces
obtenemos una onda resultante que vendrá dada como la suma de las ondas individuales. A este fenómeno se le conoce como superposición. Superposición de ondas. En la superposición de ondas pudiera dar una onda de mayor amplitud o pudiera dar una onda de menor amplitud. Y eso ocurre en las cuerdas. Si nosotros atamos una cuerda en un extremo, digamos fijo a una pared, y en el otro extremo empezamos a sacudirla de forma periódica, generando onda senoidal viajera, entonces cuando esas ondas viajan y llegan al extremo de la pared, se reflejan. Se reflejan dando patrones de ondas estacionarias. Así, si, por ejemplo, tenemos esa pared, una cuerda inicialmente tranquila, empezamos a sacudirla enviando pulso. Entonces, aquí enviamos un primer pulso. Si seguimos sacudiendo la cuerda de forma periódica, se envían muchos pulsos de esa forma. Pero esos pulsos que vamos enviando, cuando llegan al extremo de la pared, entonces se devuelven en forma reflejada. En forma invertida. Ahí tenemos el ejemplo de un solo pulso. Le doy un pulso, sería el color azul, la primera imagen, y luego ese pulso viaja al extremo derecho, choca con la pared y se refleja como el pulso en color rojo. Si lo hago repetitivo el fenómeno, entonces va a ocurrir que en algunos momentos van a coincidir esos pulsos. Es decir, los pulsos que van y que vienen van a coincidir dando patrones de ondas estacionarias. Imaginemos que tenemos en principio la onda azul que viaja y supongamos que una onda senoidal periódica, digamos una amplitud por el coseno de kx menos omega t. Y luego eso va a coincidir con una onda reflejada que tendrá la forma negativo, una amplitud por el coseno de kx más omega t, ya que la onda reflejada va a viajar hacia la izquierda, mientras que la onda incidente viaja hacia la derecha. Vamos a suponer que esta es la onda 2 y esa es la onda 1. Entonces, al sumar esas ondas, tenemos una onda resultante. La onda resultante viene a ser el resultado de sumar la onda 1 más la onda 2. Esto va a dar como resultado una onda que será A por el coseno de kx menos omega t menos A por el coseno de kx más omega t. Desarrollando, utilizando identidades del coseno de la suma y diferencia de ángulos, sabemos que el coseno de alfa más menos beta será coseno de alfa, coseno de beta, menos más seno de alfa, seno de beta. Aquí voy, si uso el signo más, coseno de alfa más beta, entonces tengo que usar el signo menos. Sería coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Si tengo coseno de alfa menos coseno de beta, entonces tengo como resultado coseno de alfa coseno de beta más seno de alfa seno de beta. Entonces vamos a desarrollar para obtener la onda resultante. Tenemos entonces la amplitud que multiplica a coseno de kx por el coseno de omega t más seno de kx por el seno de omega t.
menos A que multiplica a coseno de KX, coseno de omega T, menos seno de KX por el seno de omega T. Luego realizar la suma, tenemos entonces que será, aquí se elimina el A por coseno de KX, coseno de omega T se va a eliminar porque tengo un término positivo y un término negativo. Sin embargo, el término A por seno de KX, seno de omega T se duplica, ya que en el miembro derecho, en el segundo término, tengo menos A, que al ser multiplicado por menos seno de KX, seno de omega T, va a dar como resultado A seno de KX, seno de omega T. De modo que tengo el mismo término dos veces. Eso va a dar como resultado 2A seno de KX, seno de omega T. Esa es la expresión de la onda resultante. Esa expresión tiene mucha información. Y de hecho, establece una amplitud diferente. O sea, tenemos que la función de ondas tendrá como amplitud 2A seno de KX multiplicado por el seno de omega T. El seno de omega T es, digamos, la parte que varía en el tiempo para la función de onda. Y luego tenemos una amplitud que varía con la posición. La amplitud máxima, en este caso, será cuando el seno de KX valga 1, ya que el mayor valor que puede tomar la función seno es 1. De modo que tenemos que la amplitud máxima es 2A. Lo que quiere decir que podemos tener una amplitud del doble de la amplitud de la onda que estamos enviando como onda incidente en la cuerda. Entonces, por otro lado, es interesante determinar los puntos en el que las ondas se anulan, es decir, los nodos. Los nodos o puntos en el que las ondas se anulan serán los siguientes. Vamos a poner eso. Los nodos o puntos donde la onda resultante se anula o donde la onda resultante es nula, será entonces aquello donde 2A por el seno de KX sea igual a 0. ¿Y cuáles son esos puntos? Bueno, A nunca es 0 porque A es la amplitud. Entonces, ¿qué valdría a decir? Que el seno de KX tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿dónde ocurren esos puntos? Bueno, es sabido que el seno de un ángulo es 0 en los siguientes valores. En 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, en definitiva, en npi. Siendo n un número que pertenece al conjunto de los números naturales. El 0 lo podemos sacar porque el 0 no pinta mucho. En x igual 0 se supone que es en el extremo, ahí la onda es 0. Entonces, podemos simplemente verlo de esa manera, donde kx sea igual a npi. Luego, el x simplemente podemos asociarlo a la longitud de la cuerda. Podemos relacionarlo con la longitud de la cuerda en algunos ejercicios. Pero en sentido práctico tenemos entonces que kx es igual a npi, con n que pertenece al conjunto de los números naturales. De ahí, x sería igual a npi entre k.
Recordar que K es el número de onda, que es 2pi sobre lambda. De modo que la onda se anula o los nodos ocurren en X igual a npi entre 2pi sobre lambda. X será igual a n lambda sobre 2. Todos los puntos que coincidan con un número entero de media longitud de onda, ahí tenemos nodos. ¿Dónde se anula la onda? En X igual 0, en X igual lambda sobre 2, en X igual 2 lambda sobre 2, en X igual 3 lambda sobre 2, en X igual 4 lambda sobre 2, en X igual 5 lambda sobre 2 y así sucesivamente. En X igual n lambda sobre 2. Siendo n un entero o un número natural, mejor dicho. Siendo n un número natural o un entero positivo. Entonces, también están los modos normales de vibración. Los modos normales de vibración están asociados a los nodos, pero también están los puntos donde la onda es máxima. Puntos donde la onda es máxima. ¿Dónde tenemos máximo en la onda? ¿Dónde ocurren los valores máximos? Pues en ese caso, el seno de kx toma un valor máximo. Los valores máximos van a ocurrir donde el seno de kx sea más 1 o menos 1. Esto va a ocurrir cuando kx sea igual a un número impar de semi-pi. Es decir, 2n menos 1 de pi sobre 2. El 2n menos 1 me genera números impares. Cuando n vale 1, tenemos el 1. Cuando n vale 2, tenemos el 3. Cuando n vale 3, eso en paréntesis resulta un 5 y así sucesivamente. Entonces, de este modo, x será igual que 2n menos 1 por pi sobre 2 entre k, que es 2pi sobre lambda. De modo que x será igual que 2n menos 1 por lambda sobre 4. Básicamente se cancelan los pi, lambda queda en el numerador y entonces tenemos en el denominador un 4. Siendo n un número natural. N pertenece al conjunto de los números naturales. En esos valores de x ocurren valores máximos. Entonces, ya para concluir, tenemos los modos normales de vibración. Modos normales en una cuerda. Y básicamente esos modos normales están asociados a la longitud de la cuerda.
sea, vimos que los puntos donde se anula la onda tiene que ver con X igual n lambda sobre 2. En X igual n lambda sobre 2 tenemos interferencia destructiva. Entonces, cuando se trata de una cuerda, los modos normales de vibración están asociados a la longitud de la cuerda. Es decir, L igual a N por lambda sub N entre 2. Entonces, a partir de ahí, podemos jugar y podemos decir que lambda sub N, o simplemente lambda, será igual que 2L sobre N. L sobre N. Para N, que pertenece al conjunto de los números naturales. O sea, N pertenece al conjunto de los números naturales. Luego, a partir de ahí, podemos todavía jugar un poco más. Ya que nosotros podemos relacionar esa longitud de onda con la rapidez de la onda. Sabemos que la rapidez de la onda es la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, para una onda en una cuerda, podemos a partir de ahí determinar la frecuencia. La frecuencia será, vamos a ponerle F sub n, será la rapidez de la onda en la cuerda entre la longitud de onda. De modo entonces que la frecuencia de la onda en la cuerda será la rapidez de la onda entre 2L sobre N. De ahí llegamos a una expresión bastante interesante que establece que la frecuencia, las distintas frecuencias que se pueden generar en la cuerda, será N por la rapidez de la onda en la cuerda entre 2L. Esa expresión es sumamente importante. Y de hecho se puede combinar con la expresión que teníamos para la rapidez de la onda en la cuerda, que era la raíz cuadrada de la tensión en la cuerda entre la densidad lineal de masa de la cuerda. De modo que eso da lugar a las distintas frecuencias que se pueden generar. Tenemos que las distintas frecuencias será entonces N entre 2L por la raíz de la tensión en la cuerda entre la densidad lineal de masa. Fíjese que le hemos puesto F sub n. Y esto no es fortuito, lo que pasa es que podemos variar la frecuencia generando distintos armónicos. Y esa frecuencia se puede variar de dos formas. Básicamente se puede variar tensando la cuerda o cambiando la propiedad de la cuerda. Por ejemplo, en una guitarra tenemos cuerdas de distinta densidad lineal de masa. Y entonces, acortando la longitud de la cuerda, que eso lo podemos hacer con un dedo incluso, poniendo un dedo en cierta parte de la cuerda, acortamos su longitud y podemos generar distintas frecuencias, dando lugar a los distintos tonos y notas musicales. Entonces, el uso de la guitarra es un ejemplo vivo del tipo de ondas estacionarias en cuerda. Y no solo la guitarra, también violines, entre otros dispositivos.